Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Hoy iniciamos nuestra sesión de aprendizaje en el área de personal social. El título de nuestra actividad es Deliberamos sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en nuestro hogar. Vamos a dialogar. Propósito. Hoy dialogaremos y tomaremos acuerdos para saber cómo enfrentar la difusión de información falsa y poco confiable sobre el cuidado de la salud y protección del COVID-19. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora qué recursos para la actividad. Vamos a leer el texto, la infonemia y la desinformación y los rumores. Ese es un texto. Vamos a leer otro texto. Consejos para la población acerca de los rumores sobre el COVID-19. Tenemos el cuaderno, el lápiz, lapiceros, nuestra meta, ¿dónde queremos llegar? A deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y a la prevención del COVID-19. Ahora, acá hay un caso que vamos a darle lectura. Rosario vive con su familia en una ciudad de clima templado. Cerca de su casa hay un mercado donde su familia siempre hace las compras. Frente al incremento de los contagios del COVID-19, solo su mamá y su papá van al mercado y al retornar a casa se cambian de zapatos, se lavan las manos con agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos, se limpian adecuadamente los productos que compran. Estas son algunas medidas de seguridad recomendadas en la radio, en la televisión e internet que decidieron poner en práctica ya para cuidar la salud de su familia y no contagiarse. Con este mismo fin, los vecinos del barrio están pensando solicitar a la Asociación de Vendedores de Mercado que coloquen un rociador de agua con lejía en la puerta de ingreso del mercado con el propósito de eliminar el COVID-19 que pudieran estar en la ropa de las personas. La mamá y el papá de Rosario creen que la intención es buena, pero tienen dudas respecto a la eficacia del rociador, pues escucharon en las noticias que el agua con lejía es buena para desinfectar superficies y objetos, pero puede ser perjudicial para la salud de las personas si entra en contacto con la piel y se ingiere. Sin embargo, en algunas redes sociales encontraron testimonio de personas indicando que es bueno tomar esta combinación para eliminar el virus. Los papás de Rosario deben decidir si apoyarán o no la iniciativa. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Apoyan o no apoyan? ¿No? El día de ayer ya hemos visto algo del tema. Luego de leer el caso, responde las preguntas. ¿Cuál es la petición que quieren hacer los vecinos de Rosario a la Asociación de Vendedores del Mercado? ¿Crees que instalar el rociador de agua y lejía en la puerta del mercado sea una buena decisión? ¿Por qué? ¿Qué opinión ¿Qué opinan los papás de Rosario al respecto? ¿Por qué los papás de Rosario tienen tantas dudas respecto a la eficacia del rociador de agua y lejía? ¿Qué recomendarías a los papás de Rosario para que despejen sus dudas y tomen una decisión responsable? ¿Será bueno rociar a las personas con agua y lejía? A ver, vamos a ver. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? La difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID afecta la salud de las personas. Ese es el problema que tenemos.
Abordaremos este problema mediante la deliberación. Y vamos a recordar, ¿qué es deliberar? ¿Qué será deliberar? Es dialogar sobre algún asunto público tomando en cuenta un punto de vista propio y el de los demás para llegar a un consenso. ¿Y qué será un asunto público? Es un problema, necesidad o aspiración que, que debe interesarnos porque afecta el bienestar de los derechos de la población, quiere decir de toda la comunidad, ¿no? Y entre todos tenemos que darle solución, ¿ya? Pero miren, acá abajo tenemos una fuente que dice adaptado de la Dirección General de Educación Básica Regular. Entonces es una información confiable, ¿verdad? Son conceptos válidos los que hemos tratado ahorita, porque tienen una buena fuente. Para deliberar primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o un asunto privado. Vamos a ver qué será un asunto público y qué es un asunto privado. Por ejemplo, un asunto público, un problema es un asunto público cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos y todos debemos participar en la solución. Por ejemplo, aplicar las medidas de protección para evitar contagios de COVID-19. Es un asunto público porque atañe a toda la comunidad, ¿no? El lugar donde vivimos, la provincia, el distrito, etcétera, porque afecta a la población de todo el país, incluso todo el mundo. Entonces, eso es un asunto público cuando implica a todo un país, a todo un mundo, a toda una ciudad. ¿Y qué es un asunto privado? Hay problemas que pertenecen al ámbito privado. Por ejemplo, si en una familia no se ponen de acuerdo sobre qué programa de televisión ver, eso es un asunto que debe ser resuelto en la familia, ¿no? Ese es un privado que está dentro de tu casa, que ustedes mismos con su familia le dan solución. Y abajo, acá abajito me dice reflexionemos y responde a la pregunta. Eso lo vas a responder en tu cuaderno. El problema, la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID afectan la salud de las personas. Es un asunto público porque a quienes les afecta. Este asunto debe interesar a los ciudadanos y ciudadanas porque si es un asunto público, no afecta a todos, ¿verdad? Y ahí, por favor, van a contestar en el cuaderno. Vamos a leer los textos. La infonemia, la desinformación y los rumores y consejos para la población acerca de los rumores sobre el COVID. Se te va a dar por intermedio del WhatsApp la lectura completa. Ya solamente está el primer párrafo, pero es muy interesante. Frente a la desinformación y los rumores que pueden dañar la salud, la OMS brinda algunos consejos. El primer consejo: demostrado la enfermedad por coronavirus COVID-19 es causada por un virus, no por una bacteria. Vamos a ver el desarrollo. ¿Por qué está demostrado? El virus que causa el COVID-19 pertenece a una familia de virus llamados coronavirus. Los antibióticos no funcionan contra los virus. Algunas personas que enferman de COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación. En este caso, el médico puede recomendar antibióticos. Y así va a ir varias demostraciones en toda la lectura, que es muy interesante. Pero al final ustedes van a tener una buena fuente.
Entonces, eso cuando te dice demostrado, porque es confiable. Después de leer el texto, ¿no? Y verifica si cuenta con las características de estos textos confiables. Mire, todas estas características tienen un texto confiable. A ver, ¿qué características tiene? Uno, nombra al autor o creador del contenido. Si la lectura nombra al autor o al creador a quien escribió, muestra claramente su propósito, para qué fue escrito. Presenta la información de manera objetiva, quiere decir de manera clara, ¿no? Cuenta con información precisa, posee fuentes creíbles que la respalden, tiene información actualizada, el texto que leíste es una fuente confiable, porque ¿qué podemos hacer para verificar si una fuente es confiable o no? ¿Ya? Ahí tienen ustedes cómo verificar, ¿no? Ahí tienen tienen 6 características de qué es lo que posee un texto confiable, ¿no? Un texto que es verdadero. Felicitaciones. Te has informado y comprendiste mejor los asuntos públicos, la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19 afecta a la salud de las personas. Ahora, ¿estás preparada o preparado para tomar acuerdos en familia respecto al uso y difusión de información confiable para prevenir el COVID-19 y las enfermedades? Escribe los acuerdos que propones en tu cuaderno o hoja de reuso, ¿no? Reflexiona. Vuelve a leer la meta. Deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención del COVID-19. Ya, esa es nuestra meta. Ahora, responde a las preguntas. ¿Lograste identificar los asuntos públicos? ¿Cómo? ¿Cuál es el asunto público? Lee la información de diversas fuentes que te ayudó a comprender mejor el asunto público. ¿Cómo lo lograste? ¿Lograste establecer acuerdos con tu familia frente a la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Completa el cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabías antes de esta información y sobre asuntos públicos? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste? ¿No? Son preguntas bien específicas que hay que contestarlas. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Ya estamos un poco aprendiendo más sobre esta pandemia que es el COVID-19 y que todos debemos conocer. Muchísimas gracias y a cuidarse mucho. Hasta mañana.